Buenos días, alumnos. Hoy vamos a dar inicio a la sesión número 8, Cuidamos nuestra salud integral, que corresponde a la competencia Resuelvo problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y el propósito de hoy es que ustedes organizarán e interpretarán datos en tablas de frecuencia en situaciones de salud integral. Para eso vamos a empezar con una situación problemática titulada La actividad física de un grupo de estudiantes. En una institución educativa de 150 estudiantes se aplicó una encuesta a 40 de ellos, los cuales participan en la estrategia Aprendo en Casa, para recabar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. Una de las preguntas se refería a la edad y se obtuvo la siguiente información. Ya ahí tenemos los datos. Ahora nos dicen que a partir de los datos vamos a realizar lo siguiente. Primero, identifica la población, la muestra y la variable estadística. A ver, vamos a recordar estos conceptos básicos. Primero, ¿qué es población? Viene a ser la totalidad de elementos sobre los cuales se hace un estudio, ¿no es cierto? O sea, una investigación. Luego, tenemos la muestra, que es una parte representativa de la población, ¿ya? La muestra entonces surge a partir de nuestra población, pero es una cantidad mucho más pequeña, pero eso sí, tiene que ser representativa, ¿no es cierto?, de la población. Y en base a esto tenemos la variable estadística, que es una característica común a la población o muestra, ¿no? A lo que se encuentra en una población o muestra. ¿Qué podría ser variable estadística? Puede ser el sexo, ¿no es cierto?, de los participantes, que puede ser masculino o femenino. Tenemos también otra característica, la estatura, la masa, el sueldo de un grupo de empleados, ¿no es cierto? Esas características vienen a ser las variables estadísticas. Ahora, como hemos recordado estos conceptos, ya podemos ir respondiendo a la primera pregunta. Entonces, la población. A ver, nos dicen, en una institución educativa de 150 estudiantes. Entonces, esto es la población, ¿no? O está constituida esa población por 150 estudiantes. Se aplicó una encuesta a 40 de ellos. Entonces, eso viene a ser la muestra, ¿no es cierto? Y bueno, ¿no? Los cuales participan en Aprendo en Casa y se quiere recopilar información relacionada con las actividades físicas que desarrollan. Una de las preguntas se refería a la edad y los datos que nosotros tenemos aquí justamente se refieren a la edad de los estudiantes. Eso vendría a ser entonces la variable estadística. Muy bien. Ahora vamos por la parte 2. Elabora la tabla de frecuencias determinando el rango, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Entonces, ahí tenemos nuestra muestra y vamos a empezar obteniendo el rango, ¿no? El rango viene a ser la resta o la diferencia entre el mayor valor, o sea, la mayor edad en este caso, y la menor edad. Entonces, vemos que aquí el dato máximo vendría a ser 18 años y el dato mínimo vendría a ser 6 años. Hacemos una resta y obtenemos 12. Ya tenemos ahí el rango. Ahora viene el número de intervalos. Ese número de intervalos se puede sacar de varias formas, pero en este caso lo vamos a obtener sacando la raíz cuadrada a la cantidad de datos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Es decir, vamos a sacarle la raíz cuadrada a 40. Eso nos va a dar 6,32. Y en realidad más cifras decimales, ¿no? Solo que lo estamos redondeando, pero vamos a redondear aún más. Vamos a redondear al entero. Entonces, decimos que vamos a trabajar con 6 intervalos. Ahora nos faltaría la amplitud. La amplitud viene a ser el tamaño de los intervalos, ¿no? Con los que vamos a trabajar. ¿Y cómo se obtiene? Pues dividiendo el rango
en este caso 12, entre el número de intervalos. Y eso nos va a dar, 12 entre 6 nos va a dar 2. Ahora que ya tenemos todos estos elementos, ya podemos formar nuestra tabla de frecuencias. ¿Con cuánto? Con 6 intervalos. En esta primera columna vamos a colocar la variable estadística, que en este caso es la edad. Y vamos ahora a ir formando nuestros intervalos, ¿ya? Entonces, el primer intervalo va a contener a la edad menor, que en este caso es 6, ¿no es cierto? Y vamos a tener en cuenta la amplitud, que es 2. Entonces vamos a formar nuestro primer intervalo de esta manera, ¿no? Aquellas edades que van de 6 años a menos de 8 años, ¿no? Así se va a leer. Este corchete abierto indica que el 8 no se va a tomar en cuenta para el conteo de datos. Se tomará en cuenta recién en el segundo intervalo. De esta manera, mira, ¿ves cómo estamos formando ahí los intervalos? Ojo, la amplitud es 2, ¿ves? Por eso acá 6 más 2 es 8, 8 más 2 es 10, acá mira, 6 más 2 es 8, 8 más 2 es 10, ¿ves? Así vamos armando nuestros intervalos. El sexto intervalo va a ser colocado de esta manera, ¿no? Las edades desde 16 hasta 18. Ahí sí tenemos que cerrar el intervalo en 18 y eso significa que cuando hagamos el conteo, 18 sí lo vamos a tomar en cuenta, porque si acá colocáramos abierto, ¿no? En el momento de contar los datos, no vamos a contar el 18. Y 18 también forma parte de los datos que se encuentran en la muestra, ¿ya? Por eso acá es importante cerrar el intervalo. Ahora vamos a construir o agregar, ¿no? Nuestra columna frecuencia absoluta. Ahí tenemos, ¿ves? Esa es la frecuencia absoluta. Muy bien, ¿cómo vamos a obtener la primera frecuencia absoluta? Contando aquellos estudiantes que tienen de 6 a menos de 8 años. O sea, en pocas palabras, lo que tenemos que hacer es contar aquellos que tienen 6 y 7 años. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta columna vemos que nadie está cumpliendo con ese requisito. En esta vemos que sí hay uno, lo marcamos. En la siguiente vemos que no hay. En la otra, a ver, ahí sí, 6. Ya no hay más. Acá tampoco hay más. Acá tenemos 7, luego tenemos acá el 6, acá ya no hay, muy bien, ya no hay. Entonces contamos aquellos que hemos marcado y son 4, ¿no? Y eso lo vamos anotando aquí, ¿ves? En esta primera celda. Y así, ¿no? Así vamos haciendo nuestro conteo, por ejemplo, aquellos que tienen de 8 a menos de 10 años, es decir, aquellos que tienen 8 y 9 años, también los vamos a contar. Entonces tenemos aquí, mira, 8, ya le pongo un color diferente, ya no hay más, acá tampoco, acá, ahí también, acá ya no acá, muy bien, acá ya no hay más, aquí hay 1, acá está, 9, y ya no hay más. Entonces, al contar tenemos, a ver, 4, 5, 6, 7, y acá lo anotamos, ¿ven? Si ustedes desean, hacen pausa en el video y hacen el conteo. Luego regresan a esta presentación y ven si lo que ustedes han obtenido es correcto. Yo acá tengo que avanzar por el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro segundo intervalo, o el tercero, perdón, vamos a ir completando. Ajá. Muy bien. Y listo, ¿no? De tal manera que al sumar estas frecuencias absolutas, me tiene que dar como resultado los 40 estudiantes a los cuales se les ha aplicado la encuesta. Y tenemos que ese número 40 se simboliza con la letra N. ¿Qué significa N? El tamaño de la muestra. Ya, muy bien. Luego,
Tenemos la siguiente frecuencia, que es la simbolizada como H sub I, y H sub I significa frecuencia relativa. ¿Cómo se va a encontrar? Se va a dividir la primera frecuencia absoluta, que es 4, entre el tamaño de la muestra, que es 40. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, 4 entre 40. Eso nos da 0,1. Pero yo le he aumentado un 0 para que se nos haga después más sencilla la obtención de la siguiente columna. Y así, ¿no? Miren, vamos a ir completando. Esto ustedes ya lo conocen. Miren que acá nos está saliendo un decimal con 3 cifras, un número decimal con 3 cifras decimales. No lo estoy redondeando porque me está saliendo un decimal exacto. Me conviene dejarlo tal y como está. ¿Ya? Ahora ustedes van a ver por qué. Y así, ¿no? Sigo completando. Muy bien. De tal manera que si yo sumo esta cantidad de frecuencias relativas, me tiene que salir 1. ¿Ya? Este símbolo significa sumatoria. Sumatoria de las frecuencias relativas debe de salir 1. Muy bien. Siguiente. H sub I con el símbolo de porcentaje, que significa frecuencia porcentual. ¿Cómo se va a obtener? Multiplicando la frecuencia relativa por 100. Muy bien. Entonces, simplemente lo que hacemos es corremos la cifra decimal, la coma decimal 2 unidades a la derecha. Ahí está. ¿Ves? 17,5, 20 y así, ¿no? Al sumar estas frecuencias porcentuales, me tiene que dar como resultado el 100%. Y ya tenemos ahí nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos a la parte 3, que es una pregunta. Dice, ¿qué edades tienen la mayoría de estudiantes? Ahí vamos a tener la tabla completa que vimos en la anterior diapositiva. Entonces, la mayoría de estudiantes, es decir, lo podemos obtener de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Entonces acá la mayoría de estudiantes, o sea, me concentro en este 9, que viene a ser el cuarto intervalo, diremos que tienen de 12 a 13 años, ¿no? O 12 y 13 años. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 4. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes mayores de 11 años? Bueno, a ver, mayores de 11 años. A ver, observemos acá nuestros intervalos. Acá tenemos de 6 a menos de 8 a menos de 10 a menos de 12. O sea, acá tenemos los estudiantes que tienen 10 y 11 años. Pero acá me dicen los mayores de 11. Entonces, habría que tener en cuenta aquellos que están del cuarto al último intervalo, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en sus respectivas frecuencias porcentuales, estas 3 últimas. ¿Qué vamos a hacer con esas 3? Las vamos a sumar. Muy bien. Y al sumarlas nos está saliendo el 52,5%. ¿Ya? Diremos entonces que el 52,5% de los estudiantes tienen más de 11 años. Muy bien, ahora veamos una segunda situación que se titula examen de sangre. A ver, dice, en un centro de salud se tomaron muestras de sangre a algunos adolescentes para determinar si tienen anemia. Los resultados se muestran en la tabla, pero el problema es que algunas de las celdas del registro se borraron. A ver, vamos a ver. Bueno, acá tenemos la tabla, tenemos la variable estadística, que en este caso es hemoglobina, ¿no? La hemoglobina es una proteína que determina si una persona tiene o no tiene anemia, ¿no? Si la hemoglobina es muy baja, o sea, hay rangos, ¿no? Que determinan la normalidad de la hemoglobina. Entonces, si los valores son muy bajos, la persona tiene anemia. Si tiene de 12 a 16, me parece que la persona está sana. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí entonces es la variable
hemoglobina en este caso, son 5 intervalos, luego tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Entonces vemos que algunos datos no están presentes, más que nada en la frecuencia absoluta. Entonces, según esto dice, completa las celdas de la tabla. ¿Y a cuántos adolescentes se les tomó la muestra? Bueno, a ver, vamos a empezar a solucionar este problema. Primero, a ver, lo que nos sugieren acá, que ustedes seguramente se han dado cuenta, es completar, ¿no? Acá lo más sencillo es completar la tercera frecuencia porcentual. Mira, en la columna frecuencia porcentual tengo solo 4, ¿no es cierto? Me falta una, ¿no? Justo la del tercer intervalo. Entonces, la vamos a completar. Y está sencillo, ¿no? Completarlo porque sabemos que la sumatoria de las frecuencias porcentuales debe de ser el 100%. Entonces, está sencillo de completar. Sumamos, ¿no? Las que tenemos más la tercera frecuencia, y eso debe de ser 100. O sea, establecemos una pequeña ecuación, ¿no? Y la tercera frecuencia sería entonces el 24%. Entonces, ahí lo completamos. ¿Ven? Correcto. Ahora, en segundo lugar, también nosotros podríamos calcular ya de una vez la cantidad de adolescentes a los que se les tomó la muestra. ¿De qué manera? Podríamos aplicar una regla de 3. ¿Cómo sería esa regla de 3? A ver, acá nosotros tenemos esta información, tenemos este 8 que nos va a ayudar bastante. Ese 8 nos dice que hay 8 estudiantes que tienen de 7 a menos de 8 de hemoglobina y representan al 32% de los estudiantes, ¿no? O de los adolescentes. Entonces podríamos colocar, ¿no? Que 8 representa el 32%. Entonces, al 100%, ¿cuántos estudiantes los representarán? O sea, al total, ¿no? Y de esa manera hemos planteado una sencilla regla de 3, que es fácil de resolver, ¿no? Eso es sencillísimo. Entonces multiplicamos 8 por 100 y lo dividimos entre 32. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 25. Quiere decir que la cantidad de adolescentes a los que se les aplicó la muestra de sangre, digamos, a los que se les sacó sangre es a 25. Muy bien, pero recuerden que tenemos que completar estos otros datos. Entonces tenemos que seguir por acá, ¿no? Ahí tenemos la tabla con los 3 datos que hemos completado. Y a ver, en tercer lugar, ¿no? Nosotros podríamos calcular la cantidad de adolescentes que tienen de 5 a menos de 7 de hemoglobina. Es decir, la primera frecuencia absoluta. Esta la podríamos completar. ¿De qué manera? Nuevamente haciendo otra regla de 3. Podríamos decir que 25, ¿no? Como ya tenemos el total de estudiantes, 25 representa al 100%. Entonces, este 12%, ¿por cuántos estudiantes estará representado? No se sabe. Resolvemos la regla de 3, 25 por 12, entre 100. Hacemos el proceso y nos sale 3. Entonces, ahora yo acá quiero que ustedes se den cuenta de algo. Seguramente muchos de ustedes ya lo han apreciado, pero quiero que se fijen, ¿no? Acá ustedes tienen 3, ¿no? En cantidad de personas, tienen 3 adolescentes, y en porcentaje tienen el 12%. Entonces, si este 3, a ver, buscamos una relación, ¿no? Lo multiplicamos por 4, obtenemos 12. Lo mismo va a pasar acá, mira. Tienes 8 por 4, 32. Acá tenías la totalidad, o sea, el tamaño de la muestra, 25. Lo multiplicas por 4 y tienes el 100%. ¿Ves? Entonces, ya no hace falta que tú hagas la regla de 3 simple para calcular estos otros 3 valores, sino simplemente tú acá puedes decir
un número que multiplicado por 4 me dé 24 es 6, ¿no? Un número que multiplicado por 4 me dé 28 es 7. Y así completas. De tal manera que tu tabla queda de esta manera, ¿ves? Acá ya la hemos completado. Y en conclusión, ¿no? Ya esta es una de las peticiones del problema, porque recuerda que lo primero era completar la tabla y luego saber la totalidad de adolescentes a los que se les aplicó la muestra de sangre, y es a 25 adolescentes. Muy bien. Bien, pues muchachos, entonces ahora viene la actividad número 8, que consiste en que se aplicó una encuesta a 20 personas entre familiares y vecinos que practican ejercicio físico para mantener una buena salud. Ahí tenemos la tabla, ¿no? También hay datos que no están presentes, entonces ustedes deben completarla. Y ojo que se vea el proceso. Ya tiene que haber un proceso. No quiero que ustedes me envíen únicamente la tabla y los datos, ¿no? Sino quiero que me sustenten el procedimiento. Puede ser tal vez mediante una regla de 3 o por escrito argumentando, ¿no? El por qué ustedes han completado un determinado valor. En segundo lugar, tienen que responder cuál es el intervalo de edades donde hay una mayor práctica de ejercicio físico y cuál es su porcentaje. Hacerles recordar que para profundizar sobre este tema pueden acceder a la web de Aprendo en Casa la semana 30. Y para no alargar más este video, pues chicos, me despido de ustedes y nos comunicamos en la próxima sesión. Cuídense mucho.